Dios te bendiga, hermana. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 6, y dice así la palabra de Dios: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. La palabra de Dios en esta mañana nos está hablando en el libro de Josué, ¿sí? Y nos está mostrando, nos cuenta acerca de una tarea que Josué tenía que hacer. Josué tenía un mandato y una tarea específica. Tenía que ir, ¿sí? Tenía que ir y dirigir al pueblo y repartir la heredad, sí, que tenía por delante. O sea, había una promesa de Dios para el pueblo de Israel que se le había dado Dios a Abraham hace muchos años atrás, y que ahora ya se hacía efectiva. Esa promesa ya se hacía, tenía su cumplimiento, y Josué era era el encargado en este tiempo, era el encargado de llevar adelante al pueblo de Israel y alcanzar esa tierra, y no solo eso, sino que repartirla a cada uno. O sea, que la tarea de Josué no era una tarea fácil, era una tarea bastante complicada, ¿sí? Pero Josué no era un superhombre. Josué era un hombre de carne y de hueso, igual que vos y que yo, ¿sí? Que tenía una tarea, había sido formado, ¿sí?, en todo lo que tenía que ver con la milicia, porque Josué era un hombre de guerra, ¿sí?, un hombre formado para esto. De hecho, él se convierte en el líder de Israel, quien lleva adelante y reparte la tierra, ¿sí?, que Dios había entregado en sus manos. O sea, Josué tiene una tarea y una responsabilidad muy grande. Pero como te decía, Josué no era un superhéroe, no era un superhombre, sino que era un hombre como vos y como yo. Entonces el Señor le hace un encargo a Josué. Cuando él comienza este ministerio, cuando él comienza esta tarea de la cual Dios había preparado con antemano, porque antes de Josué estuvo Moisés, y Moisés le enseña y lo prepara a Josué para esta tarea. Por eso el Señor se encarga de dice que se encarga de decirle y nombrarlo a Moisés como aquel líder, sí, que lo formó y lo preparó. Entonces el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque vos vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra, la cual, dice, juré a sus padres que le daría. Pero dice, solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, el Señor no le dice esforzate, dice, por conquistar la tierra, esforzate por ganar cuanto más tierra mejor, por sacar a los extranjeros. No, el Señor le hace un encargo específico, dice, esforzate dice, mira lo que dice, esforzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, el Señor le está diciendo que se esfuerce por hacer la voluntad de Dios, por cumplir la ley. ¿Qué era la ley? La palabra de Dios. Y vos sabés que este es el mes de la palabra de Dios. Este es el mes donde se celebra la palabra de Dios, la Biblia, que la tenemos nosotros en nuestras manos para poder compartirla, leerla, meditarla, estudiarla, ¿sí? Y poder encontrar en ella las respuestas a todas esas preguntas que tenemos para Dios, y a su vez para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos hable, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. De eso no te queda duda, es la palabra de Dios. Dios se encargó, ¿sí?, de que su voz, ¿sí?, se escuchara en todo el mundo a través de la Biblia. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que se esfuerce Él por hacer la voluntad de Dios, por llevar a cabo la ley, la palabra de Dios. Porque entonces dice, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, dice, y todos tus caminos serán prosperados. O sea, el Señor le está encomendando que Él se esfuerce y sea valiente por aprender la palabra de Dios y por llevarla por obra. Y en esta mañana el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra y a través del testimonio de Josué. Nos está hablando a nosotros y nos dice, chicas, es necesario que ustedes se esfuercen y sean valientes, ¿sí?,
y sean valientes en este tiempo, ¿sí? Porque cada una de nosotras cumplimos una función, tenemos un propósito que Dios un día escribió para vos y para mí, y que necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a la ley. Yo necesito que vos y yo seamos valientes, dice la palabra de Dios, para cuidar de hacer conforme a la ley. Es decir, tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Tenés que esforzarte para hacer la voluntad de Dios. Dios sabe que tal vez no tengas tiempo, que trabajás, que tenés tal vez una familia que mantener, que tal vez hoy sos cabeza de hogar en tu hogar porque tal vez tu esposo no tiene trabajo, que tal vez sos madre soltera, que tal vez la estás peleando y estás lidiando con muchas cuestiones, que esta pandemia no permite que por ahí trabajes como trabajabas antes, que modificaras todo tu vida, tu manera de moverte. Tal vez estás pasando por alguna circunstancia. Dios conoce todas las cosas. Y como a Josué, el Señor nos habla y nos dice, esforzate, 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 esforzate y sé valiente. Esa es la palabra que hoy Dios tiene para nosotros, esforzate y sé valiente. Pero esforzate y sé valiente, ¿sí? Para hacer cumplir la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Esforcémonos para cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Porque mira lo que dice la palabra de Dios, para ser conforme a la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Vos querés emprender cosas, vos querés ser prosperado, no te apartes de la palabra de Dios, no te apartes ni de día ni de noche, sino que medita en ella. Esforzate por tener ese tiempo para meditar en la palabra de Dios, esforzate por aprender la palabra de Dios, esforzate por conocer las promesas que Dios tiene para tu vida, esforzate por ser la mujer que Dios quiere que seas. Pero el Señor te dice que seas valiente, porque en medio de ese esfuerzo, donde implica que vos, esfuerzo físico, esfuerzo espiritual, que esfuerces tu voluntad, porque la voluntad humana nunca va a querer sujetarse a la palabra de Dios. Tu cuerpo, tu mente, nunca va a querer sujetarse a la palabra de Dios, porque es notorio, porque vivimos en este mundo, porque vos predecís, bueno, antes de estar acá en este tiempo leyendo y haciendo cosas, yo podría hacer tal otra. No, el tiempo que vos le dedicas al Señor en aprender y en meditar la palabra de Dios es tiempo de prosperidad, es tiempo ganado en la presencia de Dios, porque te va a hacer más sabia, porque va a abrir tu mente, porque va a florecer en tu corazón, ¿me entendés? Cosas preciosas y abundantes para tu vida, pero solo en la meditación de la palabra de Dios vos vas a poder alcanzar y ser prosperada. Tal vez hasta ahora te costaba mucho prosperar, te costaba mucho hablar, te costaba mucho poder concentrarte y alcanzar cosas, pero déjame decirte que todo lo que este mundo pueda darte es vanidad de vanidades, y todo lo que viene se esfuma, ¿sí? Hoy el dinero no vale nada. Las cosas materiales se deshacen, no tienen permanencia, ¿sí? Ninguna de estas cosas te va a llevar tu vida a la presencia de Dios. Lo que sí te va a llevar a tu vida es la palabra de Dios. Cuanto más aprendas de ella, cuanto más la ames, cuanto más medites en su palabra, cuanto más tiempo inviertas en estudiar la palabra de Dios, más Dios va a prosperar tu vida, y cuando quieras darte cuenta, ¿sí? Dios habrá hecho una obra gloriosa en tu corazón y vas a poder darte cuenta del tiempo que has perdido en otras cosas. Pero el Señor nunca llega tarde. Él trae esta palabra para vos y para mí, para que seamos prosperadas en todos nuestros caminos. Si hay necesidad de algo, la Biblia dice que lo pongas en su presencia, y que Dios juntamente con toda circunstancia traerá victoria sobre tu vida. Pero es necesario que vos conozcas
lo que dice lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, porque Dios se ha tomado el tiempo para que a través de los siglos y de los siglos y de los siglos la palabra de Dios permanezca, ¿sí? Y prevalezca contra todo gobierno, ¿sí? Prevalezca contra toda artimaña del enemigo, porque ella es la voz de Dios para nuestra vida. Así que en esta mañana yo te animo a que vos te esfuerces y seas valiente un poco más, ¿sí? Esforzarse significa poner todo de vos, poner todo tu empeño, ¿sí? Todo tu tiempo, tu voluntad, ¿sí? Rendida a la palabra de Dios para que encuentres todos los tesoros que Dios tiene para tu vida. Tal vez estás buscando en lugares que no debes buscar. Tal vez estás derrochando tiempo en cosas que no tienen y que no te van a producir ninguna satisfacción. Pero la palabra de Dios es suficiente para vos y para mí. La palabra de Dios es suficiente y esto debe comprenderse de esta manera, que la palabra de Dios es suficiente. No hay nada que vos puedas añadirle a ella, ¿sí? Porque es suficiente para vos y para mí. Yo te invito en este tiempo a que vos hagas tu devocional, a que leas la palabra de Dios de día y de noche, como le dijo a Josué. Mira, la historia nos muestra que cuando Josué meditó y consultó a la palabra de Dios, le fue bien. Pero cuando Josué no meditó y no consultó a la palabra de Dios, le fue mal. Y a lo largo de la historia de la Biblia encontramos situaciones iguales. Hombres que buscaron a Dios y Dios los bendijo y prosperó sus caminos. Hombres que apartaron a Dios de sus caminos, hombres que fueron devastados. Este tiempo de pandemia es un tiempo para que meditemos aún más en la palabra de Dios, para que nos aferremos más a la palabra de Dios, ya que no tenemos ese contacto físico, ¿sí? Pero sí tenemos el contacto con la palabra de Dios, ¿sí? En este tiempo maravilloso. Yo te animo a que de verdad seas valiente, ¿sí? A que organices tu tiempo y digas, bueno, este tiempo va a ser para el Señor y yo voy a leer su palabra y aunque no entienda, yo me voy a poner a leer y voy a meditar en ella. Entonces, eso es ser valiente, porque aunque no entendés nada y aunque no comprendes lo que dice, vos te esforzás y estás poniendo de tu empeño y de tu voluntad y de tu energía y de todo lo que eso implica para hacer esta tarea. Y ¿sabes una cosa? Creas un hábito, ¿sí? Creas un hábito en tu vida y creas un hábito para tu familia. Pero mientras no lo hagas, vas a luchar con tus propias fuerzas. Mira, Josué tenía una tarea, era ir y repartir la tierra al pueblo. No era un pedazo de 10, no eran solo 10 hectáreas, era toda una nación que Josué tenía que conquistar y repartir. Vos tenés por delante toda una vida por conquistar en la presencia del Señor. Familia, hijos, esposo, trabajo, donde te muevas, tenés que conquistar. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, que dice la Biblia, estará contigo donde quiera que vayas. Aunque tu esposo te diga que eso es basura, aunque tu esposo te diga estás perdiendo tiempo, aunque tus hijos te vuelvan loca, aunque necesites tiempo para generar economía, no hay mejor tiempo invertido que en la meditación de la palabra de Dios. Y te desafío a que lo hagas y vas a ver cómo Dios va a prosperar tus caminos, porque Él promete en el versículo 9, dice, porque Jehová tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas y donde quiera que hagas, dice el Señor va a estar contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios añada en ti esa valentía y ese esfuerzo para meditar en este tiempo la palabra de Dios. Y el desafío que quiero dejarte es que tomes un libro de la Biblia
el que vos consideres como los más cortitos, los más largos, lo que vos quieras, que elijas un libro de la Biblia, ¿sí? Y que puedas meditar en él y leas, ¿sí? Durante todo este mes, ¿sí? Un libro de la Biblia. Pueden ser los Salmos, pueden ser Josué, puede ser Esther, puede ser cualquier libro, Génesis. Elegí un libro, ¿sí? Un libro de la Biblia. Hay muchísimos libros. El libro de Hechos, el Nuevo Testamento tiene libros más cortos. Entonces, elegí un libro, agarrá un diccionario, ¿sí? Busca vos que tenés Google, seguro tenés Internet, ¿sí? Y busca acerca de quién escribió ese libro, ¿sí? Cuál es el mensaje. O sea, estudia. ¿Qué te estoy mandando a hacer? A que estudies. Elegí un libro. El desafío es que elijas un libro y que investigues acerca del libro. Por ejemplo, el libro de Josué. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Quién fue Josué? ¿Sí? ¿Cuál era la tarea de Josué? Y cada día lee un capítulo. ¿Sí? Cada día tomaste ese tiempo de leer un capítulo, 1 o 2 capítulos. Mirá que la Biblia nos enseña que debemos meditar de día y de noche. Tómate ese tiempo para aprender acerca de la palabra de Dios. Y yo te puedo asegurar que ese es el mejor tiempo invertido en el reino del Señor. Que Dios te bendiga. Mandanos tu mensaje poniendo qué libro elegiste y qué libro vas a comenzar a leer. ¿Sí? De los 66 libros, ¿sí? Que componen la palabra de Dios, la Biblia, elegí uno. Mira, tenés 66 libros, así que elegí uno y empezá a profundizar en la palabra. Y aunque no lo entiendas, previamente vos ponete a orar y decirle: Señor, yo no entiendo, no sé, tal vez tengo apenas hecha la primaria, tal vez me cueste leer, ¿sí? Pero vos decirle: Señor, yo quiero deleitarme y quiero ser valiente y yo me enfrento, ¿sí? A tu palabra, y no solo la quiero meditar, sino que quiero aprenderla, conocerla y poder llevarla por obra, Señor, porque entonces voy a ser prosperada. Pero no busco ser prosperada solamente, sino que busco conocerte, porque a través de la palabra de Dios nosotros conocemos la buena voluntad de Dios para con nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que Dios te haga una mujer valiente. En este tiempo donde las mujeres son tan lastimadas, pisoteadas y vulneradas, la mujer de Dios, sí, que medita en la palabra de Dios, esa es la mujer valiente y la mujer que Dios está preparando para que conquiste toda su heredad. Dios te bendiga.